empezar a grabar. Entonces, empecemos con la presentación de ustedes. ¿Cuál es el tema de ustedes? ¿Flip-flops? Somos el grupo 2, profe, Ah, así ya, que MUX y somos de MUX. multiplexores y demultiplexores, sí. Ya, chévere. Entonces, empecemos desde ustedes el Zoom, compartan y empecemos la presentación. Ya. Ya, entonces, ya yo le empiezo, profe. Ya ve. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, compañeros. Aquí con mi compañero David vamos a exponer sobre los multiplexores y demultiplexor. Ya. ¿Qué son los multiplexores y demultiplexores? Son conocidos como circuitos combinacionales. Un multiplexor selecciona una entrada de varias entradas y luego se transmite en forma de una sola línea. También un nombre alternativo de multiplexor es MUX, como usted nos contó, o selector de datos. Un multiplexor usa una señal de entrada y genera muchas. Por eso se lo conoce como demux o distribuidor de datos. Aquí hay una imagen más o menos para que se entienda mejor. Ya. ¿Qué es un multiplexor? Es un dispositivo que tiene múltiples entradas y salidas de una sola línea. Las líneas de selección determinan qué entrada está conectada a la salida y también aumenta la cantidad de datos que se pueden enviar a través de una red dentro de un tiempo determinado. También se le llama selector de datos. Como podemos ver un ejemplo en la imagen, que puede haber muchas entradas y una única salida. El interruptor unipolar de posiciones múltiples es un ejemplo simple de un circuito no electrónico de multiplexor y se usa ampliamente en muchos circuitos electrónicos. El multiplexor se utiliza para realizar conmutaciones de alta velocidad y está construido por componentes eléctricos. Ya. Con estos están los tipos de multiplexores. Como dices, hay 4 tipos de multiplexores, pero solo pude poner 2 porque del primero no encontré más información. Que sería el multiplexor de 4 a 1, que es el multiplexor de 4 por 1, consta de 4 bits de entrada, 1 bit de salida y 2 bits de control. Aquí se puede ver un ejemplito igual en la imagen, cómo funciona. Y multiplexor de 8 a 1, que es igual el multiplexor de 8 a 1 consta de 8 líneas de entrada, una línea de salida y 3 líneas de selección. Igualmente aquí hay dos imágenes para entender mejor cómo funciona. Y por último, multiplexor de 16 a 1. Para implementar este multiplexor se necesita un multiplexor de 8 por 1 y multiplexores de 2 por 1. También se puede usar multiplexores de orden inferior fácilmente considerando la tabla de verdad anterior. En cambio, sería esta tabla que puse aquí. Sería la tablita de verdad. El diagrama de bloques de multiplexor de 16 por 1 se muestra en la siguiente figura. Aquí estaría el ejemplo sobre cómo funcionaría. Ya, a continuación mi compañero profe le va a exponer la siguiente parte. Dale, David. Ya. Esto ya dijiste. No. Ya. Bueno, como ventajas y desventajas del multiplexor es, lo que hice fue hacer una simplificación de las más relevantes ventajas y desventajas que puede haber en este tipo de circuitos. En las ventajas en un multiplexor se puede reducir el uso de varios cables. Otra ventaja es reduce el costo y la complejidad del circuito. La implementación de varios circuitos combinados puede ser posible mediante el uso de un multiplexor. El multiplexor no requiere mapas de K ni simplificación. El multiplexor puede hacer que los circuitos de transmisión sean menos complejos y más económicos. La disipación de calor es menor debido a la corriente de conmutación analógica que varía de 10 miliamperios a 20 miliamperios. Una desventaja
Bueno, las ventajas que pudimos ponerles serían que se requieren retrasos adicionales dentro de los puertos de conmutación y las señales de entrada y salida que se propagan por todo el multiplexor. Los puertos que se pueden utilizar al mismo tiempo tienen limitaciones. La conmutación de puertos se puede manejar agregando la complejidad del firmware. El control del multiplexor se puede realizar mediante el uso de puertos de entrada y salida adicionales. Siguiente. Ahora vamos a hablar de este circuito que es el demultiplexor. Bueno, para simplificar o dar un pequeño resumen de lo que es un demultiplexor, es también un dispositivo con una entrada y varias líneas de salida. Se utiliza para enviar una señal a uno de los muchos dispositivos. La principal diferencia entre un multiplexor y un demultiplexor es que un multiplexor toma dos o más señales y las codifica en un cable, mientras que el demultiplexor invierte lo que hace el multiplexor. Tenemos un ejemplo a su lado izquierdo, donde X es una única señal. Está el demultiplexor, están las salidas, pueden ser muchas, está Y la N y y también C1 y C0 sería lo que es eh, los interruptores. Ya. Siguiente. Para resumir, los tipos de multiplexor existen de 1 a 4, que son dos líneas seleccionadas. El demultiplexor de 1 a 4 consta de un bit de entrada y 4 bits de salida y bits de control. El diagrama de circuito del demultiplexor de 1 a 4 se muestra en la siguiente figura que está ahí en la parte inferior. El demultiplexor de 1 a 8 se denomina distribuidor de datos, ya que requiere una entrada y 3 líneas seleccionadas y 8 salidas. El demultiplexor toma una sola línea de datos de entrada y luego la cambia a cualquiera de las líneas de salida, como se muestra en el ejemplo. Ya, el demultiplexor de 1 a 16. Bueno, para simplificar, se implementan demultiplexor de 1 a 16 utilizando demultiplexores de 1 a 8, como está en el ejemplo. Profe, de Dígame. esto íbamos a hacer un ejemplo en el Cocodile, pero bueno, que el otro compañero no ha podido venir, pero estamos haciendo un ejemplo en el Cocodile para más o menos simplificar lo que estamos explicando aquí, profe. Ya, muy bien. Porque hacer la exposición ya acabaría aquí, solo quedarían las ventajas y desventajas que era para el compañero, pero como no ha venido. Ya, entonces yo voy a decir las ventajas y mi compañero Nicolás va a decir las desventajas. Sí, dale, David. Ya, como ventajas de lo que es el demultiplexor, se utiliza un demultiplexor o demux, en simplificación del término, para dividir las señales mutuas en flujos separados. La función del demux es bastante opuesta a la de mux del multiplexor. En la transmisión de señales de audio o video necesitan una combinación de los dos circuitos. Demux se utiliza como decodificador dentro de los sistemas de seguridad de los sectores bancarios. La eficiencia del sistema de comunicación se puede mejorar mediante la combinación de MUX y DEMUX. Ya. Y como desventajas, también en el Demux puede ocurrir un desperdicio de ancho de banda. Y otra es que debido a la sincronización de las señales pueden producirse retrasos.
Y eso es todo, profe. Y aquí solo sería donde sacamos la información a bibliografía. Muy bien. El ejemplo, ¿lo van a hacer o no todavía? Eso es lo que le contaba, profe. O sea que el ejemplo era, estábamos haciendo con el otro compañero, pero como no asistió, no sabemos nada, profe. Pero sí, ayer sí creo que le mostré un poco, no sé si se acordará, que sí le estábamos haciendo. Ah, sí me mostró un poquito de cómo estaba conformado varias, o sea, lo que en sí con lo que son las compuertas lógicas, armar un, a ver, teníamos varias entradas y una salida. Entonces hablábamos de un MUX. Ujú. Sí, y eso, profe, eso sería todo nomás de la exposición. Ok, listo. Entonces, avancemos un poquito. Yo les voy a dar una temática y con eso, pues justo para reforzar esta partecita y con eso esperaríamos a que los demás se vayan conectando. Ya, entonces voy a compartir la pantalla y en la pantalla, entonces ya tenemos la siguiente unidad, ¿no? Que es esta, ¿no? Circuitos combinacionales y secuenciales. ¿Sí? Entonces, en este son los circuitos que vamos a utilizar, justo los MUX de MUX y los famosos flip-flops. ¿Ya? Entonces, tenemos aquí esta presentación que vamos a ver en este momento. Y luego tenemos lógica síncrona después de que los compañeros nos expliquen flip-flops JK, que es justo esta temática. Y aquí tenemos una actividad, dice presentaciones de flip-flops y MUX y de MUX. Entonces, acá, por favor, tienen que subir las presentaciones que ustedes acaban de hacer. Profe, ya que menciona eso, que cada uno subimos la presentación o solo No, basta con una. siempre con el equipo, ¿no? Pero por favor, en la presentación o en algún lado deben decirme quiénes son los integrantes. Ah, sí, profe, pero o sea, me refiero que si cada uno de los integrantes subimos la misma presentación, o sea, porque es No, la misma. no, solo uno tiene que subir, cualquiera. Ah, ya, eso nomás era. Ya. Listo, entonces vamos a trabajar, nos descargamos lo que son circuitos combinacionales y con eso pues estamos listos para hacer las cosas. Entonces vamos a asignaturas, electrónica digital, material, circuitos combinacionales. Ok, ustedes se descargan y con eso estamos listos. ¿Ya? Entonces vamos a ver lo que son los circuitos combinacionales. Hasta lo que veíamos antes eran circuitos lógicos, es decir, todo se utilizaba con lo que son la álgebra de Boole, lo que son las compuertas lógicas. Sí, ahora lo que se hace con lo que son los circuitos combinacionales es combinar estas compuertas lógicas y empaquetarlos dentro de un solo dispositivo, que vienen a ser lo que ustedes acaban de ver, los MUX, los DEMUX, los codificadores y decodificadores, que son otros, ¿no? Como tal. Entonces vamos a revisar esto. Entonces, bueno, tema de codificadores y de multiplexores, ¿sí? Y vamos a ver, dice, generar funciones lógicas mediante estos multiplexores. Entonces, ¿qué vamos a ver? ¿Qué son los codificadores, los decodificadores, los multiplexores, demultiplexores que ustedes ya explicaron y algunos ejercicios, ¿ya? Entonces, esto se lo conoce como circuitos combinacionales, ¿ya? ¿Qué son los circuitos combinacionales? Son circuitos que realizan una función determinada, ¿sí? Cuyas salidas dependen exclusivamente del estado de sus entradas, igual como hacíamos en lo que es los circuitos lógicos. Entonces, ¿qué pasa si ingreso un 1? ¿Qué pasa si ingreso un 0? Entonces, siguen dependiendo de lo que es el valor de la entrada. ¿Sí? Ya cuando veamos los secuenciales, ahí ya no depende del valor de la entrada, sino ahí depende de lo que es el pulso del reloj. Sí, pero mientras tanto los combinacionales combinan todas las que son las compuertas dentro de un componente o lo encapsulan dentro de un circuito y pues entonces cumple una función específica. ¿Sí? Entonces, dice que son exclusivas del estado de entrada, depende del estado de entrada y su implementación tiene la base de las compuertas lógicas. ¿Ya? Entonces, estos circuitos combinacionales, desde el punto de vista comercial, corresponde a lo que es MSI. Hay los LSI, que son Large, ¿no? System Integrate. Entonces, acá M es Medium, media,
¿sí? System Integrated. Entonces, es decir, cuentan con circuitos de entre 10 y 100 con puertas lógicas. Entonces, cuando hablamos de MSI es porque estos circuitos, estos chips, entonces no contienen más de 100 compuertas lógicas, ¿no? Entre 10 y 100. Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Entonces, cuando se ve comercialmente, ¿ok? Entonces, en este tipo de circuitos combinacionales tenemos los circuitos aritméticos, ¿sí? Los comparadores de magnitud, los generadores de paridad, los codificadores, los decodificadores, los multiplexores que ustedes acaban de explicar, los demultiplexores. Entonces, estos son en forma general los circuitos combinacionales. Recuerden que toman el nombre del circuito combinacional porque combinan, ¿sí? Todas las compuertas lógicas que acabamos de ver y lo ponen dentro de un chip, ¿sí? Entonces, si es que están entre 10 y 100, comercialmente se los conoce como MSI, es decir, contienen máximo hasta 100 compuertas lógicas, ¿ya? Entonces, seguimos. Y aquí vienen ya los primeros, que son los decodificadores, ¿sí? Entonces, estos decodificadores disponen de 2 a la n entradas y n salidas. Entonces, si yo voy a tener 3 salidas, como se ve en el ejemplo, que es el codificador X, Y, Z, y dice que las entradas son 2 a la n, es decir, 2 al cubo son 8. Por lo general, estos son los sistemas que están implementados en las computadoras. Ustedes ven y hay, por ejemplo, el que tiene 8, 9, 16 bits de salida, ¿sí? Entonces, básicamente, o de entrada, y mediante programación nosotros podemos decir, hey, por este bit va tal información, por este otro bit va otra información. Así es como se trabaja con estos codificadores y decodificadores. En este caso, este es un codificador de 8 a 3, es decir, tengo 8 entradas y 3 salidas, ¿sí? Y entonces la salida proporciona el código binario del canal de entrada activo. Entonces, básicamente, digo, a ver, envío el 1, entonces el 1 es a cuál corresponde a qué salida se activa. Si envío la combinación 1, 2, 3, ¿qué salida se activa o qué conjunto de salidas se activa? ¿Ya? Entonces, aquí justo está este codificador y cómo estaría conformado este codificador. Hagámoslo un poquito más grande para que ustedes puedan ver al 100%. Excelente, ahí está. Entonces, mucho mejor, ¿no? Entonces, en este codificador, miren, tenemos de 8 a 3. Entonces, tengo 8 entradas y 3 salidas, porque recuerden que las entradas están en función de las salidas, es decir, 2 a la n. 2 al cubo son 8, ¿no? Entonces, en este caso, para seguir manteniendo lo que teníamos ABC o X, Y, Z, pues entonces, pero son las salidas 0, 1 y 2. Y las entradas, entonces, que por lo general van ahí datos, entonces D sub 0, D sub 1 hasta D sub 7, ¿sí? Que es prácticamente la data que nosotros enviamos, ¿ya? Entonces, y acá al frente está como al interior está este circuito, porque recuerden que lo que estamos haciendo es poniéndolo en un bloque, hacer el diagrama de bloque del circuito o de la combinación de los diferentes circuitos, las compuertas lógicas que cumplen, eso sí, hay que ser muy conscientes, cumplen, no como acá veíamos entonces, de acuerdo a una función, acá cumple ya una función específica, ¿sí? Entonces es un sumador, es un contador, ya sirve como una función específica. Entonces ya están hechos estos circuitos porque son comunes, porque siempre se necesitan, entonces ya están construidos. Entonces aquí tenemos que, por ejemplo, todas las entradas desde sub 0 hasta D sub 7, entonces, y a través de compuertas lógicas, en este caso una OR, entonces viene y prácticamente lo que hace es una OR de 3, ¿sí? Generar la salida X. Acá tenemos otra OR de 3 y generar la salida Y, y la otra OR generar la salida Z. Entonces, O 0, 1 y 2, que es lo que decíamos como salidas. Entonces, esto lo encapsulamos y esto viene a ser un codificador. ¿Cómo funciona este codificador? Entonces, eso es lo bueno de este codificador. Entonces, aquí tenemos, miren, que cada quien, igual como tenemos 3 salidas,
entonces tenemos que poner 2 al cubo, o sea, 8 combinaciones posibles. Y aquí tienen para X, miren, todo 0 y luego todo 1. Para Y, 2 ceros, 2 unos. Para Z, entonces 0, 1, 0, 1, 0, 1. Igual que veníamos trabajando con lo que son los circuitos lógicos, generando la tabla de verdad. Entonces acá también tenemos la tabla de verdad. Pero, entonces aquí dice que, por ejemplo, cuando los tres X, Y, Z se activa, entonces ahí estamos. Entonces se activa la salida, perdón, la entrada de sub 0. Entonces cuando la entrada de sub 0, entonces aquí todo es 0. Entonces miren, la entrada de sub 1, la entrada de sub 2, es decir, básicamente se activa una nada más, uno de estos datos y en función de eso pues sabemos qué es lo que se tiene como salida. Entonces, por ejemplo, para X, dependiendo, puesto que son sumas, ¿no? Entonces, miren, aquí está una compuerta OR. ¿Y tienen cuántas entradas? Tienen 3 entradas, ¿no? Entonces, o tres de estos datos y se realiza la función. Acá lo mismo, ¿no? 3 de estos datos y se realiza la función. Ya, entonces ahí es para decir cuál está activo y cuál no está activo, ¿no? Entonces ahí está. Entonces, ¿cómo sacamos la función para X? Entonces vemos cuál es, entonces en X, dice X, aquí está. X dice que, este que está aquí, entonces, ¿cuál está activo? Ah, dice que está activo D4. Entonces miren, D4, ¿sí? Entonces D4, como es una compuerta OR más, entonces, ¿cuál más? 1, que es activo, entonces, ¿cuál? D5. ¿Cuál más? Este que está aquí, D6. ¿Cuál más? D7. Entonces, la suma de todo es D4, D5, D6, D7. Entonces, todos esos vienen, alimentan, y aquí podríamos prácticamente generar una salida. Lo mismo sucede para Y. Entonces, en Y, ¿cuáles están activos? Ah, ya, entonces estos dos de aquí. En este caso sería ¿cuál? D2, ¿sí? D3, ¿cuál más? Ah, venimos por acá. D6 y D7. Entonces, esto es la salida de Y. Lo mismo sucede para Z. Entonces, Z, ¿cuál es? Aquí este 1. Entonces, es D1, ¿sí? ¿Cuál más? Este 1 de aquí. Entonces, es D3. ¿Cuál más? Este 1 de aquí. Entonces, es D5. ¿Cuál más? D7. Entonces, así es como funciona. Entonces, aquí no hay, ¿sí? Como quien decir, una agrupación. Y por ahí alguien en una propiedad dijo que no, o una ventaja, que no se utilizan mapas de Karnaugh, que no se utiliza la lógica de Boole para poder reducir el circuito, porque estos son circuitos ya de una función específica y entonces se activa directamente con las entradas que tenemos. ¿Ok? Entonces, ahí está un codificador de 8 a 3. Ya sabemos cómo funcionan estos codificadores. ¿Sí? Entonces, sigamos. Luego vienen los decodificadores, que son lo opuesto. ¿Sí? Entonces, lo contrario del codificador es el decodificador, es decir, tiene n entradas y 2 a la n salidas. Entonces, si yo tengo 2 entradas, voy a tener 4 salidas. Si tengo 3 entradas, voy a tener 8 salidas. ¿Sí? Entonces, transforma el código binario de entrada en la activación de la salida, cuyo número de código coincide con el código de entrada. Entonces, aquí otra vez tenemos un decodificador. Recuerden que estos circuitos combinacionales lo que tienen al interior son compuertas lógicas, ¿sí? Y en función de esas compuertas lógicas, pues cumplen una función específica. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos la entrada A sub 0 y la A sub 1, que vienen a llamarse como ceros y unos. Sí, este es simplemente el cable de poder, el que le habilita como tal
para que funcione esto, ¿no? Entonces, como salidas, 2 a la 2 sería 4, ¿no? Entonces, D sub 0, D sub 1, D sub 2, D sub 3. 0, 1, 2 y 3. ¿Sí? Entonces, vamos a ver lo mismo que vimos en el codificador, ahora vamos a ver en el decodificador. ¿Sí? Entonces, aquí está. Entonces, este no, este era el anterior. Este es el codificador. Aquí estamos el decodificador y aquí está el decodificador. ¿Sí? Entonces, el decodificador. Ahí está. Entonces, tengo dos, ¿no? Entonces, A sub 0 y A sub 1. 2 a la 2 son 4 salidas. D sub 0, D sub 1, D sub 2, D sub 3. Entonces, aquí otra vez no es que interviene, ¿sí? Como antes hacíamos para simplificar el circuito. Entonces, aquí ya cumple una función específica. Entonces, aquí pues básicamente tenemos el enable, que es el poder que habilita, y este es un decodificador de 4 a 0. Ahora, esto, miren, este enable pues prácticamente es como que fuera una entrada más, pero no suma como variable, porque solo es que si tiene o no tiene poder. Entonces, en la mayoría, en los 4 primeros, que es el funcionamiento en sí, que es el funcionamiento del decodificador, entonces se lo hace con 1. Y cuando es 0, pues este no funciona, se resetea, es decir, no cumple la función. ¿Sí? Y esa es la función del enable o disable, ¿no? Entonces, aquí tenemos las entradas, como siempre, 2 ceros, 2 unos, porque son 4, 0, 1, 0, 1. Entonces, igual, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? En la primera combinación se activa la salida 1. En la siguiente, la salida, 0, 1, 2 y 3. Y en esto, pues, sirve para resetear o simplemente no está funcionando el decodificador. ¿Sí? Entonces, así es como funcionan estos decodificadores. Y ahora vamos a ver el uso de este decodificador, por ejemplo, dice decodificador BCD, se llaman BCD de 7 segmentos. Y ustedes han de haber visto esto, y con estos 7 segmentos que hay en múltiples dispositivos, sirven justo para marcar tiempos, para marcar pisos, en el caso de un ascensor, ¿sí? Para generar números y hacer, por ejemplo, cuando ustedes van al estadio y dice cambio del número 8 con el número 9. Entonces es justo para eso, ¿no? Entonces, este decodificador BCD de 7 segmentos sirve para generar justo, ¿sí? Un número, ¿sí? Un número como tal. Con esto, pues yo puedo generar todos los números posibles del 0 al 9, ¿no? Entonces puedo el 0, puedo el 1, puedo el 2, puedo el 3, puedo hacer absolutamente todos los elementos, ¿sí? Entonces, aquí miren, tenemos como entrada, puesto que son 8 o 7, de 0 al 7, entonces, ¿cuántas necesitamos? 3, 2 al cubo, 8. Entonces, aquí están las entradas, más lo que es, más lo que es, más lo que es el enable, ¿no? Entonces, ahí está. Ya, más lo que es el enable. Entonces, ahí tenemos, entonces, y las salidas vienen a ser cada uno de estos segmentos. Entonces, tenemos el segmento A, B, C, D, E, F y G. Ahora estas lineecitas son simplemente líneas que en la caja como tal, pues son las que ya deberíamos conectar para poder inicializar. Entonces, para poder mostrar el número, para hacer el display como tal. Entonces, también tenemos en el caso de que hagamos la unión de varios y tengamos que representar números, puntos decimales, ¿no? Entonces, el punto decimal también es un elemento extra. Entonces tenemos también el cátodo, que es, decíamos, el enable o el disable, ¿no? Entonces aquí tenemos esto y pues básicamente líneas de salida conectadas a un visualizador de 7 segmentos, ¿ya? Y vamos a ver este visualizador de 7 segmentos, cómo sería la tabla de verdad. Ya, entonces aquí sería fácil, ¿no? Hagamos la tabla de verdad de esto directo, ¿no? Entonces simplemente deberíamos decir que cuando está encendido tal, entonces prende este, ¿no? Entonces vamos a hacer esa tabla,
¿Ya? Entonces, lo mismo que hicimos acá, aquí hagamos, ¿ya? Pero el que nosotros queremos de 7 segmentos es idéntico, ¿no? Conectar directamente, pero hagámosle aquí la tabla. Entonces, voy a utilizar, aquí nomás voy a utilizar aquí, ¿ya? Entonces, y lo que voy a dibujar aquí, voy a dibujar, ¿ya? La tabla que necesito. Entonces, de 7 segmentos. ¿Tengo cuántas entradas? Una. Ay, cuando la he apagado, ¿no? No creo que me va a alcanzar aquí. ¿Ya? Entonces, en el OneNote. Ok. Entonces, hagamos una nueva y aquí. Entonces, insertemos una tabla. Insertar una tabla. Entonces, tenemos en este caso un decodificador. ¿Sí? 3 entradas y todas las salidas que podríamos tener. Bueno, le vamos a agregar. Entonces, este es el enable, ¿sí? Esta es la entrada A, la B y la C, o lo como tenemos acá en la gráfica, tenemos dibujado, entonces enable la A0, A1, así sucesivamente, ¿no? Entonces 0, 1, 2 y 3. Entonces, y las salidas que vendrían a ser A, B, C y D. Entonces acá serían, tenemos A, B, para el display, ¿no? A, B, C, D, E, F, y me faltó uno, que es el G. Ya. Entonces, me está creando para el otro lado. Pongamos de aquí. De aquí volvemos. Y aquí generemos una nueva fila. Me está dejando. Entonces, tabla, insertar, insertar, a la izquierda, insertar, ¿dónde está la fila? Insertar debajo. Ya. Entonces, aquí pues todas las combinaciones. Hagamos todas las combinaciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ya? Entonces, aquí viene la combinación 0, 0, 0, 0, 4, 1, 1, 1 y 1. ¿Sí? Y tenemos vamos a ponerle cuando está deshabilitado para el enable. Entonces, en todos estos casos de 0 y acá es decir que está habilitado. ¿Sí? Porque cuando está en 0 está apagado y por lo tanto cuando está apagado el display pues no muestra nada. Aquí sale 0, 0, 0, 0 y está con 0. Pero entonces cuando enciende el 1, entonces aquí vamos a poner 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Y acá vamos a ponerle 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. ¿Ok? Entonces, para que se encienda o se conecte, entonces, tal y como teníamos aquí, para que se encienda o se conecte alguna de las salidas, entonces nosotros tenemos que decir en qué momento se pone 1, que simplemente miren así, ¿no? Simplemente en todas, en cada una de las combinaciones. Por eso Diagonal. ajá, es en la diagonal, por lo tanto Determinado. ya está determinado porque ya cumple una función específica. Entonces, para la primera se enciende tal parte del segmento o del display. Entonces, lo mismo hacemos acá. Entonces, aquí esto es 1. Entonces, todo lo demás se hace 0, 0, 0, 0 y 0. Entonces, eso es la característica de los circuitos combinacionales que ya tienen una función definida. Este se hace 0 y este se hace 1. Entonces, se enciende, en esa combinación se enciende B. ¿Sí? Entonces, lo demás es 0, 0, 0, 0 y 0. Entonces, en el siguiente, entonces 0,
0. Y en esta combinación, entonces, prácticamente se enciende C. Entonces, así es como trabaja esto, así es como esto. Y con esto, pues, no tenemos que simplificar, ¿sí? No tenemos que aplicar mapas de Karnaugh. Entonces, lo que tenemos que hacer más bien es simplemente o reduce, ¿sí? Y ya cumple una función específica, ¿ya? Entonces, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. ¿Ok? 0, 0, 0, 0, 0, 1 y el 0. ¿Ok? No me salté ninguno, ¿no? Cero, 0, 0, 0, 0, 0 y 1. Y aquí toditos también son para que se enciendan toditos. Aquí toditos estos son para el número que queremos, el 8, ¿no? Entonces todos son aquí en este caso unos, para que toditos se enciendan como tal. Y ya. Entonces, ahí está. Así es como trabaja esta compuerta lógica. Sí, perdón, este elemento que se llama un decodificador. ¿Sí? Entonces, aquí directamente, si queremos encender, entonces, ¿qué deberíamos hacer? Si quiero encender el número, hacer el número 0. Entonces, el número 0 que tengo que encender toditos. Entonces, como salida el número 0 será este que está aquí. Pues vamos a ver, generar los números, ¿ya? Insertar la tabla a la derecha, ¿ya? Para ver qué número se genera. Este aquí que se genera, el número 0, porque se encendieron toditos, ¿sí? Entonces todo, sería el 8, ¿no? Digan, estoy mintiendo, es el 8, ¿ya? Ok, porque se enciende este, toditos se encienden y tenemos un número 8. Si queremos el número 7, entonces se enciende este y la raya del medio, ¿sí? Entonces ese será el número 7. O simplemente quieren un 7 bonito, este y este. Entonces solo se enciende A, B y C. Entonces, ojo con eso, ¿no? Entonces, eso es lo que deberíamos nosotros codificar y decir que cuando sea el 7 sea A, B y C. Entonces, eso tenemos que ver. A, B y C. Entonces, deberíamos tener y que sea el número 7. Y así vamos a ir viendo todas las combinaciones para que se vayan encendiendo estos LEDs. ¿Sí? Entonces, es una conexión directa. ¿Ok? Entonces, con eso avancemos un poquito. ¿Ya? Entonces, otro de los elementos que ya vienen establecidos en los circuitos combinacionales, entonces es el multiplexor y demultiplexor, que ustedes ya muy bien lo explicaron. ¿Sí? Entonces, la diferencia de un codificador y un decodificador es que vamos a tener, ¿sí? Unas señales de control, unas señales selectoras, ¿sí? Entonces, para que en función de eso, pues salgan y tengamos la salida. Seguimos teniendo la E de habilitar, de activación, de enable, que viene a ser el 0 o el 1, es decir, que está conectado o desconectado. Entonces, es muy parecido el multiplexor al codificador. Tiene 2 a la n, tiene 2 a la n entradas, igualito, de datos, ¿sí? N entradas de selección y una salida. Entonces, ¿quién determina el número de entradas? Son las entradas de selección. Si yo tengo 3 de selección, se supone que tengo 8. Si tuviera 2, ¿cuántos debo tener? Solo 4. ¿Sí? Y si tengo una de control, entonces ¿cuántas debería tener? 2 a la 1, 2. La salida siempre va a ser 1. ¿Ok? Entonces, tiene 2 a la n entradas de datos. ¿Ok? ¿Sí? N
Ahí. Entonces, n entradas de selección, otra vez repito, las entradas de datos van a estar en función de las entradas de selección, n entradas de selección y una salida. A eso se denomina un MUX o un multiplexor. ¿Sí? Entonces, de 8 a 1. ¿Ok? Entonces, su función es seleccionar la entrada indicada por las señales de control. Otra vez, si pongo 1, 1, 1, entonces se saldrá el número 7 y esa se obtendrá como salida. Si pongo 10, será la 2. Entonces, es decir, en la A0, si lo vemos, o las entradas de control, ¿no? 0 y los otros en la B1 y en la C0, entonces es el número 2 y entonces esa obtendremos como salida. Entonces, ojo, el multiplexor, su función, porque son funciones específicas otra vez, es seleccionar la entrada indicada por las señales de control o los selectores que se llaman. ¿Sí? Entonces, ahí está. ¿Ya? Y aquí está la tabla de verdad. Y otra vez, volvemos, que al interior de estos van a tener ¿qué? Van a tener las compuertas lógicas, los circuitos lógicos que dibujamos, solo que esto ya lo ponen en un chip, ¿sí? Recuerden que son de tipo MLS, ¿sí? Que no tienen más de 100 compuertas lógicas, de 10 a 100. Y ya cumplen una función específica. En este caso, el multiplexor lo que hace es seleccionar y mostrar como salida, ¿sí? La entrada seleccionada o la de control. Ahí está. Entonces tenemos este MUX de 4 a 1. Entonces, ¿cuántos controles debo tener? 2. Porque 2 a la 2, ¿cuánto es? 4. ¿Cuántas salidas voy a tener? 1. ¿Ok? Entonces, aquí tengo en esta combinación, miren, la combinación 1 y la 0. Entonces, 0, 1, 0, 1. Entonces, ¿aquí cuál sale? Ah, ya, entonces aquí sí sale la 0, 1. Sí, ¿cuál sale? Sale aquí. Entonces, miren, al contrario de lo que habíamos visto, un decodificador. ¿Sí? Entonces, y como salida, pues obtenemos la 0, la 1, la 2 y la 3. Es decir, cuando tengamos como selector 0, 0, ¿qué obtenemos como salida? Es 0. Cuando tengamos la combinación según esto, 0, 1, ¿qué obtenemos como salida? La 1. Cuando tengamos 10, ¿cuál tenemos? La 2. ¿Sí? Ahí está. Y cuando sea la 1, 1, la 3. Eso es básicamente un multiplexor. Entonces, un multiplexor, ¿sí? Lo que hace es obtener como salida la entrada seleccionada. ¿Cómo se selecciona esa entrada? A través de las variables de control o de selección. ¿Y ya? Ok. Entonces, ya vimos uno de... El primero que vimos era de 8 a 1, aquí es de 4 a 1. ¿Sí? Avancemos. El demultiplexor, ¿no? El demultiplexor dispone de una entrada, pues que es la inverso, ¿no? Una entrada de datos, 2 a la n salidas, ¿sí? Y otra vez n líneas de selección o de control, ¿sí? Entonces, si yo tengo 2 de control o de selección, voy a tener 4 salidas, pero ahora voy a tener una única entrada, ¿sí? Entonces, esto se utiliza mucho, por ejemplo, nosotros, si ustedes han visto, tienen en una empresa un único teléfono, ¿sí? Pero ese teléfono se hace una conmutación a N, ¿qué? Extensiones telefónicas. Entonces, ahí interviene un demux. Entonces, con ese mismo número yo puedo dividir N extensiones. Depende otra vez de las entradas de control. Por lo general, en este caso, las entradas de control son siempre las extensiones dependiendo del número. Si voy a tener un departamento de 99 nada más, 99 extensiones, pues tendría que tener 2 entradas de control, porque puedo tener la combinación, ¿no? De esos elementos. Pero si voy a tener 3 entradas de control, debería tener entonces hasta 999. Dice, marque la extensión 0, marque la extensión 5, marque la extensión 8. Entonces, ahí interviene un demux y para un sinnúmero de cosas, ¿no? Entonces,
que tenemos una entrada y puedo obtener de esa entrada varias, ramificar, ¿sí? También en lo que es software, en las tarjetas de red se utilizan esto, cuando mandamos una, ¿cómo se llama esto? Cuando se manda una señal y tengo que aplicar a toditas las que están en la red. Entonces, eso se llama no es un dominio de colisión, eso se llama un broadcast, ¿sí? Entonces, el mensaje les va a llegar a todos, ¿sí? A todos los que estén conectados en esa red. Entonces, lo mismo sucede acá. Tenemos una única entrada y la información pues se va a las 4 salidas o a las n salidas que tengamos. ¿Ya? Entonces, dice, realiza la función inversa del multiplexor, ¿ok? La señal de entrada estará presente en una de las salidas. Ojo, ¿sí? Entonces, esta entrada va a estar en algún momento en estas de acá. ¿Ya? Pero la combinación es la que me interesa. Es decir, lo que decíamos del teléfono. Esta llamada va a estar presente en la de acá. ¿Sí? Ok. Entonces, en una de las salidas, dependiendo de la combinación de las líneas de selección. Entonces, dice marque 1. Ah, entonces va a salir el 1. Marque 0, va a salir el 0. Marque 2, entonces va a salir el 2. Marque el 3, va a salir el 3. O le va a pasar esa llamada al 3. Así es como funcionan los demux. ¿Sí? Y aquí tenemos otro demux. ¿Sí? O dice aplicaciones de los multiplexores, es un generador de funciones booleanas. Entonces, miren aquí, ¿cuántas entradas tengo? 0, 1, 2 entradas. ¿Sí? ¿Y cuántas salidas tengo? 1. Entonces, ¿esto qué es? ¿Cuántas de control debería tener? ¿Este qué es? ¿Un mux o un demux? ¿Mm? ¿Están ahí o Demux. no? ¿Qué? Demux. ¿Seguro que es un demux? Mire el demux. El que les expliqué ayer era un demux. Ayer, como en la lámina anterior, este es un demux. Una única entrada y varias salidas. ¿El de aquí qué es? Varias entradas, una salida. Ahí, mux. Es un MUX. Hasta ahí dice, vea, aplicación de los multiplexores. Es un MUX. Vean, en la gráfica dice MUX. Ya ven, no está claro el concepto. ¿Sí? Entonces, un MUX, múltiples entradas, una salida. ¿Sí? Un multiplexor. ¿Ok? Entonces, ahí está. Este es un generador de funciones booleanas. Esta es la salida. Y aquí entonces lo que vamos diciendo. A ver, entonces, las entradas que están aquí de 0 a 2, entonces simplemente variables de entrada, ¿no? Son las de selección. Y aquí son las entradas que tenemos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 que estamos haciendo, por ejemplo, tierra. Este generador de funciones booleanas dice que es un 74LS151. ¿Sí? Así lo pueden encontrar en el mercado. ¿Ya? Entonces, y aquí la salida, por ejemplo, dice que tenemos 1, 2, 3, 4 salidas que están puestas aquí para las compuertas como tal. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la primera dice A2 negado, ¿sí? A1 negado, A0 negado, A0 positivo, ¿a cuál representa eso? Pues vamos a ver. A2 negado. Aquí está activo mi pad. Ya. Entonces, ahí está. Entonces, veamos esta combinación. A2 negado. Entonces, aquí todos serían estos 4. A1 negado, estos 2 de aquí. Y A positivo. Entonces, A positivo, este de aquí, A sub 0 positivo, entonces sale este 1. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sale? El 1 que está acá, de la entrada. ¿Sí? En la siguiente, A2 negado. ¿Cuál es A2 negado? Estos, cualquiera de estos 4.
A1 positivo, cualquiera de estos dos. Y A sub 0, entonces A sub 0 es decir, A positivo, entonces este de acá, este 1. Miren, entonces las salidas son estos unos, como siempre hemos venido haciendo. Entonces este de acá, este 1, ¿cuál sería? A2 positivo. La salida A1, 0, es decir, negado. Y A0 positivo, esta de aquí. Entonces, miren, igualito, ¿no? Entonces, este es un generador de funciones booleanas. ¿Ya? Entonces, eso sería en cuanto a lo que es la famosa o los famosos circuitos combinacionales. Recuerden el concepto de circuito combinacional. Son varias, ¿sí? Compuertas lógicas en un chip, en un módulo, ¿sí? Que comercialmente ya se venden porque ya cumplen una función específica. Dentro de ellos tenemos los codificadores, decodificadores, multiplexores y demultiplexores. ¿Estamos? ¿Sí? ¿No? Sí. Ya. Entonces, por favor, no se olviden de subir la tarea, la presentación a lo que es la plataforma, ¿no? Y como todavía tenemos unos minutitos porque dijimos que vamos a dar, o no sé si Ricardo puede presentarnos lo que ustedes hicieron ayer en el grupo. Sí, profe, buenas tardes. Profe, lo que pasa es que ayer mi compañero se quedó con la guía positiva y no me pasó. Y le estoy localizando, pero no me contesta. Ya, verá que este está abierto hasta las 9 para que puedan subir, o por lo menos póngale un mensaje, sube la presentación a la plataforma, alguna cosa. Entonces, ¿no Ay, podría hacer la presentación de flip-flops o sí? no tengo ahorita la presentación, tiene él, mi compañero. Porque justo lo que viene acá es ya el tema de flip-flops, ¿sí? Entonces, voy a avanzar un poquito nada más y para darles a ustedes la oportunidad de que presenten, porque si yo presento ya les pongo 0. ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar sobre esta lógica sincrónica. ¿Ya? Entonces, yo tengo aquí lógica sincrónica, está aquí. Ok. Entonces, lógica secuencial. Habíamos visto los circuitos lógicos, que es una función que prácticamente se representa a través de compuertas lógicas. Acabamos de ver los circuitos combinacionales, que es combinar n compuertas lógicas para que cumplan una función específica. Esos son los circuitos combinacionales. Ahí tenemos, por ejemplo, decíamos en un módulo, en un chip, ¿sí? Los codificadores, decodificadores, multiplexores, demultiplexores. ¿Ok? Y ahora vamos a ver que todos estos, ¿sí? Dependen del valor de la entrada. ¿Ok? Entonces, la lógica secuencial no depende del valor de la entrada. ¿Sí? Depende de una pulsación de un reloj. Depende del estado anterior. Y esto, mediante lógica secuencial, se realiza lo que es la grabación de ese valor, ¿sí? En ese dispositivo, es decir, la grabación en memoria, hasta que no cambie el valor, ¿sí? Por otra vez alguna entrada que nosotros generemos. Entonces, esa es la lógica secuencial. Vamos a ver como conceptos hasta antes de entrar a flip-flops y listo. Entonces, ahí está. Dice, diferencia entre el mundo combinatorio, ya sabemos lo que son los circuitos combinacionales, y el mundo secuencial, ¿sí? Hasta el momento, todos los circuitos que hemos diseñado e implementado no contemplan la variable tiempo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos este circuito lógico, que si lo ponemos dentro de un chip, dentro de un módulo, será un circuito combinacional que cumpla una función determinada. ¿Ya? Entonces tengo 3 entradas, A, B, C, ¿sí? Y tengo una salida. Entonces aquí tengo las diferentes compuertas que van trabajando. Entonces, OR, ¿sí? Este es una AND, una AND, una AND, y acá tengo una OR.
Entonces, esto es simplemente un circuito lógico. ¿Ya? Ahora, la pregunta que nos dicen y nos hacen aquí dice, ¿qué compuerta comienza a funcionar primero? A ver, ¿cuál creen que comienza a funcionar primero? La B. Ojo, no digo la entrada, sino ¿cuál compuerta? OR. ¿Cuál OR? Si hay dos OR. OR 1. Hay dos OR 1. La OR 1 de dos entradas. Ya. Entonces, eso es mentir. ¿Sí? Cualquiera diría así, ¿no? Primero la que está, y luego las que están en orden 1, 2, 3, y luego la otra. No, así no es. Eso es mentir. Y por eso es que realmente se necesita la parte secuencial, es decir, el tiempo en el cual tiene que funcionar cada uno de estos. ¿Ok? Entonces seguimos. Dice, resulta tentador pensar que suponiendo que la señal ABC están disponibles al mismo tiempo, porque así es, ¿no? Porque recuerden que son cables y por lo que el cable fluye son electrones, ¿sí? Es decir, electricidad. Entonces, la primera compuerta que comienza a funcionar es la OR1, esta que está aquí. Pero mentir, porque ustedes saben que la velocidad de la luz, de los electrones, es cómo se desplazan. Entonces, es la misma para toditos. Entonces, la respuesta es, todas funcionan al mismo tiempo. Ahora, suponiendo que no exista un retardo, un delay, ¿sí? Ojo entonces con esto. ¿Ok? Entonces, estamos haciendo para adentrarnos un poquito a lo que son los circuitos secuenciales. ¿Ya? Seguimos. En un mundo ideal, todas las compuertas comienzan a trabajar desde que se enciende la alimentación, es decir, desde que pasamos la señal. En el Cocodrile hacíamos que todas estaban conectadas a un voltaje de 5, pero poníamos pulsadores para decir cuál entra y cuál no. Pero en el caso de que no exista pulsadores, se supone que con únicamente el voltaje ya está y todas funcionan. Dice, lo que existe entre las compuertas es tiempos de propagación. Lo vamos a llamar TP. Los tiempos de propagación son los retardos entre una y otra, que puede ser por la distancia que está la una de la otra. Por el momento, supongamos que el tiempo de propagación es igual para todas las compuertas, por eso es que funcionan todas, y suficientemente pequeño para afectar o para que no afecte a la señal de salida o que simplemente, pues en función de lo que ingresa, pues genere este circuito como tal. ¿Ya? De igual forma, supondremos por el momento que TP, es decir, el tiempo de propagación de las interconexiones entre las compuertas es inexistente. Por lo tanto, todas en los circuitos, ¿sí? Combinacionales, en los circuitos lógicos, todas las compuertas del circuito funcionan a la vez. ¿Ok? Ahora, vamos a adentrarnos un poquito a la lógica secuencial, o también conocidos como circuitos síncronos. En la vida real, no todo funciona a la vez. Todo tiene una secuencia, ¿sí? Es más, las computadoras para lo que es concurrencia trabajan o secuencializan las operaciones. Mentira que 10 están a la vez trabajando sobre el mismo dato. Aparentemente sí, pero lo que realmente sucede es que al interior la computadora hace una secuencia. Y aunque sea por una décima de segundo, hace la diferencia de quién llega y quién se coloca después. ¿Ya? Entonces, lógica secuencial y circuitos síncronos también se llama. Hablar de lógica secuencial implica que deben existir procesos compuestos por funciones que se ejecutan en un orden lógico y secuencial. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, este proceso, ¿ya? Está compuesto de
¿Cuántas funciones? De 4 funciones, pero no se están ejecutando todas a la vez. Entonces se ejecuta primero una función A, luego que termina viene la función B, luego la función C y luego la función D. Eso que tenemos, que tiene un orden, que es después de algo, es un circuito o una lógica secuencial. ¿Sí? Pero en los circuitos esta lógica secuencial se lo realiza a través de lo que son los pulsos de reloj o las señales del reloj. Por eso también se llaman síncronos. ¿Sí? Y de ahí los diferentes conceptos. Por ejemplo, hay lo que es las clases síncronas o los objetos síncronos y los asíncronos. Entonces, cuando usted manda un mensaje, eso es un asíncrono. ¿Por qué? Porque no necesita estar conectado a la vez para que se dé el servicio. Usted manda el mensaje y cuando alguien conecta, enciende, visualiza, ahí pues sabe del mensaje que le llegó. Mientras que la videoconferencia, mientras que la llamada telefónica, por ejemplo, es así, es síncrono. Si usted llama y no le contesta, no se da el proceso nada más. ¿Sí? En la videoconferencia, si usted no está conectado, no está viendo nomás el proceso que estamos haciendo. ¿Ya? Entonces, como ocurre en la generación de un algoritmo, al diseñar un diagrama de flujo existe una interdependencia entre cada una de las funciones. ¿Ok? Siendo un proceso secuencial, el orden de las funciones es inamovible, sobre todo en algoritmos. ¿Sí? O para todo, ¿no? A ver, si yo voy a cocinar, que ese es un algoritmo, no pongo primero, ¿sí? Yo que sé, las hierbitas, que es ya el toque final. Entonces, primero tendré que encender la cocina. Luego tendré que tomar un recipiente, llenar ese recipiente con los ingredientes o con agua. Eso ponerle en la cocina, bueno, y así sucesivamente. Entonces, eso es lo que nos está diciendo. Siendo un proceso secuencial, el orden de las funciones es inamovible, porque si no lo cambio, ¿qué va a pasar? Voy a tener un Frankenstein o no voy a tener el producto final. ¿Sí? Entonces, asumiremos que cada función es un pequeño proceso combinatorio y que cada uno de ellos tiene un TP equivalente. Entonces, de aquí a acá hay un tiempo de propagación, tiempo de propagación, tiempo de propagación, pero todos son iguales. ¿Ya? Y para ver este ejemplo, aquí nos dice lógica secuencial y circuitos síncronos que sabemos, vamos a ver cómo se construye un vehículo. ¿Sí? Ustedes saben que las plantas industriales lo hacen a través de ¿qué? De robots, a través de procesos de manufactura que ya están completamente definidos, que siguen una secuencia. Aquí entonces tenemos manufactura en serie, insumos de entrada, ¿sí? Entonces segmentos del chasis del auto, ¿sí? Del tren del motor, de la pintura, del embalaje, bueno, un sinnúmero de entradas. Aquí tenemos igual, entonces el proceso, función A, función B, C y D. Los pasos dice ensamble del chasis, pintura, ensamble de plásticos y acabados, inserción de el tren motriz. Entonces, aquí sí, si no pongo correctamente, como les decía, voy a tener un Frankenstein o simplemente no voy a tener o no voy a lograr el objetivo. En este caso, ensamblar un automóvil. Por eso aquí me dice, el orden de los factores sí altera el producto en estos que son secuenciales. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, ahora, la pregunta dice, ¿cuántos autos estarán manufacturándose al mismo tiempo? Siguiendo esto. Entonces, vamos a ver cuántos van a estar. Y aquí tenemos justo esto, ¿no? Ejemplo, dice, línea de ensamblaje del vehículo, manufactura en serie. Si cada función se realiza en un tiempo máximo T, entonces ahí tenemos. Tenemos el auto 1 y ¿qué se está ejecutando? La función A. La función B, C y D no se está ejecutando. Están ociosos estos procesos. Bien, en el auto 2, entonces ya tengo que se está ejecutando el 1 y también en el auto 2 se está ejecutando la función 2, y también se está ejecutando en la función B en el auto 1.
Están ociosos estos de acá. En el auto 3 se está ejecutando la función A, se está ejecutando el auto 2 en la función B y el auto 1 en la función 3. El proceso ocioso es la función D. Luego viene el auto 4, entonces está el auto 4 en la función A, porque es secuencial. Primero tengo que tener eso. Luego tengo el auto 3 en la función B, el auto... Y aquí, entonces, en esta 4 recién estaría que teniendo y completando todo el proceso. Ahora, en el auto 5, entonces, la función, dice el que está el auto 5 en la 4, pero aquí ya salió el auto 1. Entonces, la pregunta era, ¿cuántos autos se están ejecutando a la vez? Entonces, 4 autos están en proceso de ensamblaje. No tenemos autos terminados, pero 4 se están ejecutando en diferentes procesos. El 1 está con la función A, el otro está con la función B, el otro está con la función C, el otro está con la función D. Como ya terminaron las 4 funciones, ya tengo un producto terminado. Entonces, el primer auto del día está listo en 4 T's, en los tiempos que hemos tardado. ¿Sí? Eso es un proceso de manufactura en serie. Esto es para podernos adentrar a los circuitos secuenciales, a los circuitos síncronos. ¿Ya? Entonces, un dispositivo síncrono toma acciones, decisiones de forma periódica, es decir, en el tiempo, ¿no? Para ello requiere una señal de sincronía, ¿sí? Una señal de sincronía proporciona la pauta para que un proceso funcione o se detenga. La señal de sincronía depende de la variable tiempo. Tiempo indeterminado, la pauta para iniciar una acción o no se presenta en el mismo intervalo de tiempo, es decir, no es periódico. Ese es un tiempo indeterminado. Tiempo determinado, la pauta para iniciar una secuencia se presenta en intervalos de tiempos definidos, es decir, es periódico. ¿Sí? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, no sé cuándo va a terminar, pero sí tengo un proceso de inicio y fin y después de eso empiezo otro proceso. Entonces ese sería un tiempo indeterminado. Pero si tengo un tiempo determinado, cada 2 minutos sale, se termina y viene otro, entonces eso sería un tiempo determinado o periódico. Un dispositivo síncrono puede tomar decisiones con base en sus mismas condiciones de un periodo de tiempo inmediato anterior. Y aquí ya estamos adentrándonos a los flip-flops, ¿sí? Porque los flip-flops toman o cambian su estado en función o cambian su estado al siguiente estado del que están. Un dispositivo síncrono, ojo, puede tomar decisiones con base en sus sistemas, en sus mismas condiciones en un periodo de tiempo anterior. Es decir, retroalimenta para que pueda ser entrada para generar el próximo estado o el próximo periodo. Entonces, esto se llama un sistema de lazo cerrado o retroalimentación. ¿Sí? Entonces, y aquí tenemos un ejemplo de lo que es ya un sistema síncrono de lazo cerrado. Un contador, por ejemplo. Se puede, dice, contar eventos o se pueden contabilizar objetos. Una aplicación muy recurrente de este tipo de elementos es un generador de base de tiempo. Cuenta cada vez que se repite un evento o un periodo de tiempo determinado. Fácil, ¿no? Entonces, cuando ustedes utilizan un for, pasa y va contando, el contador va aumentando, porque cambió. Cuando es otro, cambia. Eso es lo que está diciendo. Pero debe tener el valor anterior para irle sumando 1, irle sumando 2, dependiendo de lo cuánto y cómo se quiera contar. ¿Sí? Entonces, cuenta cada vez que se repite un evento, un periodo de tiempo determinado, la señal de CLK, que es un clock o un reloj. ¿Sí? Entonces, permítanme un momentito. Entonces, aquí tenemos, miren, la señal del reloj, ¿sí? Tenemos esto que habilita,
es decir, tiene una corriente eléctrica, y aquí este es un contador ascendente, que lo único que hace es contar. Entonces, cada vez que hay una señal, un pulso del reloj, cuenta. Pero ¿cómo sé cuál es el elemento que sigue? Entonces, debo tomar este valor anterior como retroalimentación. Entonces, el 5, una señal de reloj, el 6. Retroalimento, el 6, una señal del reloj, el 7. Retroalimento, el 7, una señal de reloj, el 8. Así funcionan los circuitos secuenciales síncronos. Funcionan con un reloj, con una señal, ¿sí? Y entonces con el valor anterior. Porque si no tengo el valor anterior, ¿qué pasa? No sé en qué número voy. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Ya? Dice, aquí tenemos, ejemplo, un sistema síncrono de lazo cerrado contador, la señal clock es una señal periódica. Ya dijimos, cada vez que hay un pulso, entonces ya. El periodo de clock, el tiempo de clock, define la base de tiempo, ¿sí? La señal de enable, ya sabemos, enable, sí permite al contador avanzar o detenerse. Mientras esté habilitada la señal, va a ir contando. Si ya le quitamos o le paramos, deja de contar, ¿sí? Entonces permite contar, avanzar o detenerse. El resultado de la cuenta se puede expresar en un vector de n bits que va sumando, va poniendo, no sé, lo que va contando. O solo va mostrando el valor o se muestra solo el último elemento, ¿sí? Que contó. Al llegar a su máximo valor, el contador reinicia en 0. En el caso de tener un límite. ¿Sí? Así es como funcionan los contadores. ¿Ya? Aquí justo tenemos de lo que es el contador, ¿no? En pseudocódigo. Si clock es igual a 1, entonces, es decir, está en 1, entonces empieza a contar. Y si enable es igual a 0, entonces cuenta es igual a cuenta. ¿Sí? O sea, ahí se para. Pero dice de lo contrario, ¿sí? Si enable es igual a 1, es decir, está habilitado, cuenta más 1. Pues miren, siempre debemos tener cuenta más 1 y termina como tal. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el cuenta más 1 y luego podemos reiniciar cuando no tengamos los elementos. Y ahí va contando. ¿Sí? Entonces aquí tenemos suma, ¿sí? Que va sumando de 1 en 1 en un tiempo determinado. Entonces, y siempre se va generando el t más 1. Siempre vamos tomando el siguiente. Y va contando, va contando, va contando. ¿Sí? ¿Estamos? Otra forma de ver el problema dice valor de la cuenta tiene que ser igual o mayor al tiempo presente. Valor de la cuenta más 1, entonces mayor o igual al tiempo presente. Ahí tenemos. ¿Ya? Entonces, y con eso se genera el valor futuro. Siempre, ¿no? Entonces, para poder construir un circuito digital secuencial, tenemos que considerar los aspectos antes vistos. Existe una secuencia, es decir, un orden de eventos a respetar. Interdependencia entre los eventos, ¿sí? Un valor presente me permite calcular un valor futuro y el valor presente actual se generó con base a un valor pasado. ¿Ya? Y hasta ahí me voy a quedar. Porque ya me toca los flip-flops. ¿Sí? Entonces, esto como concepto para podernos adentrar un poquito a lo que es la lógica secuencial o también circuitos síncronos. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, Sí. profe. Sí. Ya. Entonces, no avanzo más. Me gustaría haber avanzado hoy toda esta temática, pero sus compañeros no han asistido. Y me va a tocar repetir o hacer un resumen la siguiente clase de todo lo visto. Mientras el compañero o el otro grupo, pues también tiene que realizar la presentación. ¿Ok? Entonces, no se olviden de subir a la plataforma la presentación, solo uno, pero que se visualice realmente que están ahí los integrantes. ¿Ok? No sé si tienen preguntas. No, ninguna, profe. Ya. Entonces, si no hay preguntas, nos quedamos ahí.
no irán a protestar, por favor. Celebren el Día de los Padres y nos veremos el día miércoles. No se acaba aquí la clase, profe. Ya se acaba aquí la clase, porque si sigo avanzando, ya digo, me va a tocar repetir esto en 2 días. Ya. ¿Sí? Y dije, las notas, ¿cuándo nos da? Las notas les voy a dar, si quieren ya les puedo poner la siguiente semana, ¿ya? La siguiente, sí, profe, porque también tenía dudas de más o menos cómo nos fue, ¿no? Nos Ya. fue. Listo, entonces la siguiente semana, el martes, también empezamos con notas. El miércoles, perdón. Bueno, Ya, profe. ya, mije. Listo. Entonces, una Muchas buena gracias. noche, pasen bien. Muchas gracias. Hasta luego. Igual descanse, profe. Muchas Hasta gracias. luego. Gracias.